¿Sabes por qué te sientes bien cuando vienes y alabas a Dios? Porque el pez está en el agua, el pez está dentro de la pecera. Fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Por eso dice el Salmo 100, como leía David: entra por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Vamos a, mientras entregamos a nuestros maestros y pastores, a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, nuestro Rey Salvador, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Además, Él dijo y prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Donde hay un pueblo que lo está alabando, ahí está la presencia de Dios. Ahí está Jesucristo. Así que entregamos nuestros niños, ellos se van a sus clases y regresamos a nuestros asientos, ubicando libro de Éxodo. Capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Nos levantamos y reverenciamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero dar una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están visitando en esta mañana. Para nosotros es un gozo, un placer y un privilegio recibirles y que juntos podamos alabar a Dios y escuchar su palabra. Creo que es una mañana de gran bendición, que no es casualidad de que tú y yo estemos aquí. Dios es soberano. Ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Así que estás aquí con un propósito, y el propósito de Dios siempre es bendecirte. ¿Ok? Él nos los ha enseñado, porque yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Así que está atenta y está atento a lo que el Espíritu Santo de Dios tiene que decirte en esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 12, desde el verso 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Leemos repitiendo el verso 5. Dice: el animal será sin defecto. Repite conmigo: sin defecto. Ok. Y sigue diciendo: macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dile al que está a tu lado: o de las ovejas o de las cabras. Ok, pueden estar sentados. Hoy, por lo que el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a tener una mañana un tanto
de cine. Vamos a ver un poco de pantalla y videos a lo largo de la enseñanza. El título de este mensaje: de cabras a ovejas. Absolutamente todos tenemos la posibilidad de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, no importando nuestra personalidad o carácter. Atentos. ¿Cuántos tenemos un carácter dócil? ¿Y cuántos tenemos un carácter fuerte? Absolutamente todos tenemos la posibilidad de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, no importando nuestra personalidad o carácter. Dios tiene la gracia y el poder para transformarnos con amor, para transformar nuestras vidas y caracteres con amor y renovarnos y hacernos nuevas criaturas conformes a su imagen y a su semejanza y propósito. No importa si tú eres oveja o si eres cabra. A lo largo de la enseñanza lo vas a entender por qué estoy diciendo esto. Él nos puede dejar sin defecto. Amén. Él puede hacer el trabajo. Y estamos leyendo en el contexto de cuando se reafirma. Para los estudiosos de la palabra, entendemos que oficialmente como fiesta de Pascua es aquí donde se instituye oficialmente. Pero hacía años atrás, cientos de años atrás, ya Dios estaba anunciando la Pascua cuando pidió a Abraham que sacrificase a su primer hijo Isaac. Recordemos que se dice que Abraham y Sara pudieron esperar unos 40 años por esa promesa del hijo. Y que por fin, cuando ya lo tenía y era un muchacho creciendo, hermoso, Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac. Abraham, en obediencia, va al lugar del sacrificio. Y cuando ya él está a punto de sacrificar a su hijo, a quien amaba con todo su corazón, entonces Dios le detiene. Le detiene porque le dice: ya he probado tu corazón. Ya sé que me temes y que me obedeces, porque no me has rehusado lo que más amas y lo que más esperaste, tu único hijo. Y dice la Biblia que cuando Abraham levanta sus ojos, ve en un zarzal, nosotros pudiéramos, es un árbol parecido a los cujíes, tienen similitud, y ahí estaba trabado por los cuernos un cordero. Pero cuando ellos iban camino a ese lugar de sacrificio, Isaac era un muchacho entendido. Él vio que él junto con su papá llevaba la leña, llevaba el fuego. Iban determinados a adorar a Dios. Isaac me demuestra su pregunta y actitud que había crecido conociendo la adoración a Dios. Su padre Abraham se lo había enseñado. Él sabía que cuando iban al altar, en aquel tiempo sacrificaban un cordero animal. Porque Isaac le pregunta a su padre: Padre, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Isaac no sabía lo que Dios había dicho a Abraham. Abraham lo llevaba en su corazón con Dios, pero Isaac no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Así que a la pregunta de Isaac responde el espíritu de un hombre aferrado a la esperanza en Dios, en ninguna otra cosa. La Biblia recuerda la acción de Abraham en la carta a los cristianos hebreos
Y dice que Abraham dio el paso de sacrificar a Isaac su hijo, pensando y creyendo que Dios era poderoso suficientemente para poder regresarle a su hijo aún de entre los muertos, si así fuere su voluntad. Y respondió a Isaac la voz de un hombre esperanzado en la confianza en Dios y no en las posibilidades, y le dijo lo que ha quedado por siempre en la memoria de los hombres y mujeres de fe: Jehová se proveerá de cordero. Abraham entendía que si el cordero era Isaac, como él iba camino a hacerlo, era Dios quien se lo había provisto el hijo. Abraham entendía que si se lo devolvía después de lo muerto, era Dios el que lo podía hacer. Abraham entendía que si incluso milagrosamente cambiaba Dios los planes, así como ocurrió luego, pero él no lo sabía que iba a pasar, y le colocaba un cordero en lugar de Isaac, él sabía que era Dios. Así que la pregunta de su hijo: padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dice desde su espíritu, aferrado a Dios: hijo, Jehová se proveerá de cordero. Y minutos más adelante llegan al lugar, prepara el altar, la leña, amarra a su hijo. Ahora no sé qué estaba pensando Isaac. Ahora cuando él ve que su padre lo está amarrando a la leña, cuando ya está con el puñal en la mano, no sé de verdad cuántas cosas pasarían por la mente y el corazón de Isaac. Pero a veces pareciera que Dios tardare. A veces pareciera que Dios está tardando para librarte del 3 y 2, entre la espada y la pared, que estás acorralada o que estás acorralado. Quiero decirte que para nuestra perspectiva es normal que pensemos que Dios está tardando. Yo también pienso que se había tardado un poco. Yo también pienso humanamente que Dios pudo haberle dicho a Abraham: va a ser así, así, para que Isaac no viera a su padre casi sacrificándolo. Pero estoy seguro que yo estoy equivocado en lo que pienso. Estoy seguro que Dios hizo las cosas perfectas. Y cuando para todos los seres humanos, pero en este caso lo que lo estaban viendo de primera mano, Abraham, Isaac, era tarde, para Dios no lo era. Justo a tiempo y en simultáneo, Dios había hecho que su soberanía trabara por los cuernos a un carnero en un zarzal. Y en ese momento detuvo la mano de Abraham. Y cuando Abraham levantó los ojos, vio el cordero. Y cuando vio el cordero, entendemos que se cumplió lo que su espíritu habló en fe: Jehová se proveerá de cordero. Allí estaba Dios proveyéndose del cordero para el sacrificio. Abraham lo tomó porque prácticamente Dios se lo amarró con aquella mata. Lo trajo, quitó a Isaac de la leña, ató entonces al cordero y lo sacrificó. Esto significa Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar por alto. Dios pasó por alto la muerte de Isaac, el sacrificio de Isaac, y colocó en su lugar a un cordero. Cientos de años después llegamos a este contexto. Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel está oprimido en Egipto. Dios ha determinado escuchar su gemir, su angustia, su clamor, y ha decidido sacarlos de allí. Dios, a través de Moisés y Aarón, ha traído plagas terribles sobre Egipto para que Faraón doblegara su brazo y dejara salir a su pueblo. Y aún así no los dejaban. Entonces Dios se dispone a hacer una reprensión más fuerte sobre el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y esto es la muerte de los primogénitos. Y llega a este punto. Dios le dice a Moisés y a Aarón que hablen a sus hermanos judíos cautivos allí en la tierra de Egipto y que tomen un cordero. Primero le habla solamente del cordero. 2 veces le dice: un cordero macho tomarán de las ovejas. Pero luego en el versículo 5 dice: puede ser oveja o puede ser cabra. Si tú lo miras, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
siempre he aprendido que absolutamente todo lo que Dios hace y lo que Dios habla y escribe tiene un plan y un propósito. Nunca había entendido desde este punto de vista esto, pero en ese lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Resulta que también había una profecía y una señal que ahora Dios por gracia me lo ha enseñado y les voy a compartir. Y ellos hicieron el sacrificio tal cual Dios les dijo. Entonces aquella noche pasó un espíritu de juicio sobre Egipto, matando a los primogénitos de todas las casas de los egipcios, porque eran malvados, porque eran opresores, porque tenían al pueblo de Dios subyugado. Pero en las casas de los judíos, los hijos de Dios, había una mancha de sangre en la puerta, el cual el espíritu de juicio veía la mancha. Dios así lo había explicado a Moisés y pasaba de largo y no les hacía daño. Y allí se instituye lo que es la Pascua. Si lees el capítulo completo, Dios le instruye y le dice: lo harán así. Mientras los egipcios lloren a sus primogénitos, mis hijos van a estar gozando de salvación, me van a estar alabando por salvación. Y esto será una fiesta que guardaréis por estatuto perpetuo. Perpetuo significa para siempre, durante vuestras generaciones. Esto anunciaba, además de ser un acto en el momento grande de salvación para su pueblo, también anunciaba un gran acto de salvación más adelante proféticamente, y era el acto de Jesucristo tomando tu lugar y el mío en la cruz. Esa es la Pascua de la Pascua. Jesucristo tomó tu lugar y el mío en la cruz. Por eso pasa por alto Dios nuestro pecado y nuestro castigo, y nos da la oportunidad de hoy poder ser perdonados, aceptados y tomados como hijos del Dios Altísimo y salvados para la vida eterna. Quería no dejar fuera de contexto, y por eso hice esta breve reseña de lo que significa este momento. El primer punto: ovejas o cabras. Y vamos a Mateo capítulo 25. Por la gracia de Dios, tenemos un gran respeto por su palabra. Creemos que su palabra es la verdad. Él así lo ha enseñado. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en un momento tan importante como estar Jesús anunciando a todos sus discípulos, judíos y gentiles, un anuncio que él sabe quedaría escrito en su palabra y sería la luz de orientación para todo su pueblo durante todos los años. Cientos y miles de años hoy han transcurrido, aproximadamente 2025 años desde el momento en que Jesús dijo estas cosas, y que esto iba a ser una orientación hasta que Él regresara por su pueblo en las nubes. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando de señales bien detalladas de lo que íbamos a ver para entender que el tiempo de su regreso estaba pronto. En el capítulo 25, Jesús le habla a sus hijos e hijas de la preparación, de prepararse como vírgenes prudentes que buscan aceite para sus lámparas, como siervos y mayordomos fieles que el talento que Dios le entregó lo ponen a producir. Y luego viene este anuncio que vamos a leer: el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Prestemos atención. Hoy el tema de la enseñanza no es el juicio. El tema de la enseñanza es cómo Dios nos asemeja a nosotros, para que nosotros entendamos. Estoy seguro que por eso lo hizo. Nos asemeja con ovejas o con cabritos. ¿Ok?
Allí dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta es la alegoría que el Señor utiliza para un mensaje tan importante. Él resume hablar de la esencia de su pueblo y el que no lo es, asimilándolo con dos animales, ovejas o cabras. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, él ha dicho, las ovejas, las que colocó a su mano derecha, les está hablando estas cosas, a ese grupo solamente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estoy viendo, o estamos viendo, que la alegoría de asemejar a su pueblo genuino con ovejas está hablando de obediencia a su palabra, de obediencia a un pastor que ha dirigido. Por lo tanto, la obediencia trajo en resultado este fruto que Jesús relata: estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a visitarme, estuve desnudo y compartiste de tu ropa conmigo, tuve hambre y compartiste de tu comida conmigo. ¿Ok? Pero si seguimos leyendo, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el fuego eterno? Según Cristo que está hablando allí. ¿Cuántos van conmigo en la lectura? Para el diablo y sus ángeles. Atentos con esto. Por eso comencé diciendo: puede ser oveja o puede ser cabra. Cuando Dios nos llama, somos las cabras de las cabras. Cuando Dios nos llama, no somos ovejas. Incluso a veces somos peores que las cabras. Y yo soy el primero. Cuando Dios me llamó era tremendamente rebelde. Las cabras tienen como característica la rebeldía. Pero incluso bíblicamente está escrito y dicho por nuestro Señor, y ahora se los voy a compartir, que cuando Él llama a la puerta de nuestro corazón, a veces no solamente somos cabras, somos peores que las cabras, terribles. Pero el tema es que Jesucristo hace un proceso hermoso de transformación en nuestras vidas. Eso que llamamos nuevo nacimiento, eso que llamamos metamorfosis. ¿Cuántos conocen el proceso de metamorfosis? De gusano a mariposa. Qué feo un gusano, qué linda una mariposa. ¿Cuántos ven eso allí? ¿Ok? Eso hace Dios en nuestra vida. Qué feo como estábamos cuando Cristo nos llama. Qué lindo ahora cuando tenemos tiempo en sus brazos dejándonos moldear por el alfarero. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado. Primero, es un fuego que es eterno. Cuidado, porque por allí hay maestros enseñando que el infierno no es eterno, pero la Biblia, Jesucristo está diciendo que hay un fuego eterno. Es Jesús, no es cualquier pastor ni maestro, es Jesús quien lo está diciendo. También está diciendo que no es para las cabras, ni es para las ovejas, es para los ángeles y para el diablo. A ver, vamos a decirlo literal.
y sus ángeles, que terminan siendo los ángeles caídos del cielo, los que desobedecieron junto a Satanás, los que ahora se llaman demonios. ¿Ok? ¿Por qué hay cabras que van a parar allá? Porque Dios no le queda de otra. Porque Dios les amó desde que nacieron hasta que murieron. Y desde que nacieron hasta que murieron, Cristo trató con sus vidas para llamarles a Él, para llevarles al cielo, para ser su Salvador, para llevarles al Padre. Juan capítulo 14 y verso 6, Jesucristo está hablando a Tomás y a los discípulos y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, como esas cabras persisten en ser cabras y no quieren que el pastor las tome en sus manos y las convierta en ovejas, terminan en un lugar que no fue preparado para ellas. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El anhelo del corazón de Dios, según su palabra, es que ninguno llegue a ese lugar, sino que todos los seres humanos se arrepientan y no se pierdan para ese lugar. Se arrepientan y vayamos al reino de los cielos. ¿Por qué los evangélicos somos unos locos predicando? Porque hemos entendido esto. Y hoy yo creo en Cristo y estoy parado aquí por llamado pastor, cosa que no merezco, y lo recibí de la gracia de Dios, porque un día un loco predicador me predicó, valga la redundancia. Un evangélico loco me predicó y me habló de Jesucristo y me dijo que en Él tenía esperanza. Esas palabras traspasaron mi corazón, traspasaron en el tuyo, y por eso hoy estamos aquí creyendo en Jesucristo y somos locos también. ¿Cuántos somos locos? Dice la palabra de Dios que la palabra de Cristo o de la cruz es locura para los que no creen, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Y qué poder tremendo, porque yo era peor que las cabras y por su gracia ya nos estamos pareciendo a las ovejas. Amén. Y sigue diciendo: ¿por qué les coloca allá en el fuego eterno? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Esto me deja claro que estas personas, si Jesús mismo se les hubiera puesto enfrente, les hubieran ido a servir a Jesús. Pero Jesús les dio una tarea igual que a nosotros. Jesús nunca ha estado enfrente nuestro físicamente, pero han estado tú, he estado yo, y han estado todos los seres humanos que Dios ha permitido. Y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. La Biblia dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentira. Porque aquel que no ama a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, estas cabritas están demostrando que son hipócritas. Porque cuando Jesús les llama a cuentas y les dice: estuve enfermo y no me visitaste, estuve preso y no fuiste, es decir, fuiste desobediente porque te enseñé que fueras, ellas dicen: cuando te vimos así no te servimos. O sea, si ellas hubieran entendido que servir al prójimo es servir a Cristo, hubiesen ido. Pero no lo entendieron porque eran desobedientes. Y los que viven la palabra son verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuáles? Los que obedecen la palabra. Como no obedecían porque son cabras, no conocieron. Ahora están frente a un juicio y no han entendido todo aquello que Dios les quiso enseñar durante toda su vida. Entonces, ¿dónde fue que te vimos y no te servimos? Si hubieran visto a Cristo, le hubieran servido a Él sí, porque es Cristo. Pero al prójimo no, que es un hijo de Cristo. Y que Cristo nos ha venido a amar y a llenar el corazón de amor precisamente para amar a Dios y para amar al prójimo. El mandamiento principal, el que
nos llevará a cumplir toda la Escritura en obediencia es: amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le responderá Jesús diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, vuelve a hablar de un castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Solamente queda la información, no nos vamos a enfocar, pero queda la información de un castigo eterno, pero también una esperanza para los justos hacia la vida eterna. Características. ¿Cuáles son las características de las ovejas? Y mientras yo le voy leyendo, los muchachos de audiovisual nos van a apoyar con unas imágenes que les entregué. Las ovejas son animales gregarios con fuertes lazos sociales. Fuertes lazos sociales. ¿Qué significa eso? Comunión con los demás. Las ovejas no se aíslan. Las ovejas se sienten bien cuando están con los demás. ¿Ok? Tienen fuertes lazos sociales. Lo que significa que tienen, miren cómo andan allí en manada, junticas. Lo que significa que tienden a mantenerse juntas en grupos y a seguir a otros miembros del rebaño. No solamente las ovejas son sociables y les gusta estar con el grupo. Por eso es que nos gusta tanto venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Anoche sabíamos que teníamos el servicio de hoy. Y terminó el servicio, habíamos tenido toda la semana de trasnoche de trabajo con congreso, así como Esther. Y a las 11:30 de la noche estábamos como ovejas retozando en la oficina pastoral. Allá estábamos unos pocos, compartiendo. Realmente no nos queremos ir. La iglesia se ha convertido en nuestra primera familia. Cuando yo digo la iglesia no es la estructura. Cuando digo la iglesia estoy diciendo de ti, de mis hermanos y de mis hermanas, de mis amigos. ¿Ok? Y somos amigos dentro de la estructura y somos amigos afuera de la estructura. Donde sea, hemos aprendido por gracia de Jesucristo a ser una iglesia genuina, no una iglesia religiosa. Que aquí nos saludamos con beso y sonrisa porque estamos dentro de la iglesia y la estructura. Me ve el pastor y afuera cuando nos vemos. No, hemos aprendido, Dios nos está enseñando a amarnos dentro y fuera, porque esa es la iglesia. ¿Ok? Pero esas características tienen las ovejas. Vayan prestando atención. Y ellas siguen a otros miembros del rebaño. A la oveja no se le hace difícil seguir a otros miembros del rebaño. La cabra se desliga de los otros miembros del rebaño. La oveja sigue por donde van los otros. Esa es una de sus lindas características. Su comportamiento se caracteriza por ser dóciles y obedientes, especialmente con su pastor. Dóciles y obedientes, especialmente con su pastor. ¿Cuántos oyeron? Ok. Y por ser animales de presa, es decir, ¿qué significa que están en el lugar de ser animales de presa? Es que son, su esencia es codiciable. ¿Ok? Para las fieras. ¿Cuántos van conmigo? Todas estas características tenemos que verlas físicamente porque Cristo las colocó como animales físicos para que nosotros estuviéramos atentos y las estudiáramos. Pero las vamos a llevar a aplicar a nuestras vidas en lo espiritual y en lo emocional. Las ovejas son presa codiciable para las fieras. Por eso Satanás, el enemigo, se disfraza de oveja, por dentro es un lobo y quiere devorar las ovejas. ¿Lo han leído de Jesucristo? Por eso el Señor nos dice: sean pues astutos como serpientes, pero al mismo tiempo sencillos como paloma. Es decir, sean astutos para cuidarse del mal, pero no agrediendo. La paloma no le hace daño a nadie. La paloma es uno de los animales más indefensos. Por eso se simboliza o se asemeja con la paz, la paloma, ¿ok? Cristo quiere que seamos ejemplos de paz.
Entonces, por ser animales de presa, esto las hace nerviosas. Estamos hablando de los animalitos ovejas. Las hace nerviosas y sensibles a los cambios. Aunque pueden ser consideradas dóciles, también pueden ser obstinadas y difíciles. ¿Has visto alguna ovejita entre tus hermanos obstinada y difícil? Creo que todos fuimos un día obstinados y difíciles. Y Dios fue teniendo compasión de nosotros, dándonos forma, ¿verdad que sí? Quizás en algún momento de nuestras vidas fuimos en la piedra del zapato para el otro hermano. Y fuimos motivo de que nuestro hermano dijera: sí, Señor, tú me dices que ame a mi prójimo, pero que tú me permites unos prójimos, Dios mío. Bueno, la oveja entiende que es una presa codiciable, por lo tanto, esto le coloca nerviosa y ella busca refugio y seguridad bajo la cobertura de su pastor. El pastor sabe guiarla evadiendo el peligro y sabe guiarla a apriscos seguros. Apriscos son lugares en los campos levantados del suelo, no están en el suelo. Aquí generalmente conocemos los corrales en el suelo divididos por la cerca, pero los apriscos, cuando lo estudié hace años, vi algo muy hermoso. Son lugares levantados del suelo a una altura prudente para que las fieras no tengan acceso a las ovejas durante la noche. Entonces el pastor, cuando se va a poner el sol y se va a terminar el día, lleva el rebaño y las lleva y las sube y las pone en el aprisco. De esta manera les brinda seguridad aún durante la noche más oscura. Todo esto lo vamos llevando a lo espiritual y a lo emocional de nuestras vidas. También pueden ser, aunque ellas se caracterizan por ser dóciles, también pueden ser obstinadas y difíciles de mover, con comportamientos erráticos y defensivos. Las ovejas son animales. Las ovejas tienen un fuerte instinto social y prefieren estar en grupos, formando lazos estrechos con otros miembros del rebaño, preferiblemente con familiares. Las ovejas también son dóciles y obedientes, son animales relativamente fáciles de manejar, especialmente con su pastor, y responden bien a la disciplina. Las ovejas responden bien a la disciplina, cosa que no hacen los cabritos. Nerviosas y sensibles, son animales, ya se los explicaba, ok. Son inteligentes, ellos pueden reconocer a otros animales, incluso aprender los nombres de ellas mismas. Yo no sé, pero los que hemos visto ganadería, es algo impresionante cómo los animales, ahí nosotros vemos, estoy seguro que la mayoría de la gente que está en el campo quizás no se dé cuenta hasta que Dios trate con ellos. Pero cuando un cristiano conocedor de la palabra analiza y ve la faena, dice: verdaderamente la palabra de Dios es veraz. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva: tú le pondrás nombre a todos los animales que te he creado y traído. Si ustedes lo leen, Dios le dio esa tarea a Adán y a Eva. Y tú vas a enseñorear sobre ellos. Ahí resalto dos cosas. Dios les dice y le da la autoridad para colocarle nombre. Y Dios le da al hombre autoridad para enseñorear sobre ellos. Es impresionante, un corral de ordeño de 100 vacas que se están ordeñando, por supuesto con 100 becerros. Cada vaca tiene su becerro. Una se llama Mariposa, otra se llama Lucero, otra se llama María, otra se llama Petra, se llama
cebra, se le ponen nombres a las vacas. Y es algo impresionante. En el corral, en la vaquera, hay un espacio bien grande donde entran las vacas para ser ordeñadas. Y hay unos corralitos pequeños así que sostienen los 3 lotes de becerros. Becerros recién nacidos, lote número 1. Becerros intermedios, lote número 2. Y becerros ya por ser destetados, lote número 3, los más grandes. El becerrero está a la puerta del corralito de los becerros. Otro ganadero abre las puertas de la vaquera. Entra un lote de vacas, cierran las puertas. El becerrero llama a Mariposa. Y ustedes ven a la vaca, puede estar en el otro extremo. Ella comienza a abrirse paso entre todas las demás, acercándose a la puerta donde está el becerrero. Y mientras él está llamando a la vaca Mariposa, el becerro aquí también está oyendo Mariposa y sabe que han llamado a su madre. Entonces él también se acerca del rebaño hacia la puerta. Es algo impresionante, perfectamente coordinado, como si los hubieran sentado en un salón de clases al becerrito y a la vaca a explicarle. Hermanos, les digo, lo he visto y como no tengo tiempo para ir ahorita para el campo, lo veo por el teléfono. Ahora les voy a dar una breve prueba de algunas cosas de eso. Me la mantengo viendo esas cosas. Entonces, el becerrero abre, el becerrito sale y se encuentra con su madre. Las vacas no amamantan a otros que no sean sus hijos. Tiene que ser su hijo. Ella lo conoce y lo conoce por el olor. Pero esa misma actitud se traspasa a las ovejas y a todos los animales del campo. Y así sucesivamente. Ellos son domesticados. Ellos aceptan y acatan lo que el hombre les llama y les pone como nombre. Y obedecen a ese llamado. Así son las ovejas. Por eso Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen, dice Jesucristo. Y cuando tú ves las características natural de un animal oveja, ella lleva esa característica en sí misma. Ella es un animalito que tiene la capacidad y la inteligencia para conocer el nombre que se le ha colocado a ella y a sus compañeras. Por lo tanto, cuando se grita el nombre de una de sus compañeras, ella no se mueve, deja que sea su compañera quien venga. Pero cuando se grita el nombre de ella, entonces es ella la que viene y las otras se quedan. Esto demuestra de que tanto las ovejas como las vacas y todos ellos conocen la voz de su pastor, conocen la voz de aquel que les guía, conocen la voz del que les colocó nombre. ¿Ok? Se sienten más seguras cuando están rodeadas de otros miembros del rebaño. Lo que les puede generar estrés si ellas se encuentran aisladas. ¿Cuántos me escucharon? Lo voy a volver a decir. La oveja tiene una característica que la hace sentirse a plenitud y segura cuando está con los otros miembros de su rebaño. Pero como tiene esa característica en su esencia, Dios la creó así. Cuando por una u otra razón se aísla o la aíslan forzosamente, ella comienza a entrar en estrés, en angustia. ¿Ok? Nunca es bueno que te aísles de tu iglesia. Nunca es bueno que te aísles de tus hermanos. Por eso la Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien invitémonos unos a otros, mucho más viendo que aquel día se acerca. ¿Ok? Si una oveja se mueve repentinamente, las demás tienden a seguirla, incluso si no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ellas tienen una inclinación natural a seguir al rebaño. Por eso el pastor, cuando ve que una oveja se confunde, trata rápidamente de persuadirle y sacarla de la confusión, porque puede que esa oveja confundida confunda a otros y no termine aislándose ella sola, sino aislando un grupo juntamente con ella. Esto se ha visto en la historia de la iglesia cristiana durante todas las edades. Dios nos guarde como hasta ahora lo ha hecho.
Dios nos libre de las cizañas del enemigo que nos quieren dividir y que nos quieren separar de nuestros hermanos. Dios nos ayude a mantener lo que Él nos entregó como tarea mantener: la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz entre nosotros. Si tenemos paz entre nosotros, el Espíritu de Dios estará en medio nuestro. ¿Ok? Característica de las ovejas. Les compartimos las otras dos foticos de ellas. 2 o 3 foticos de ellas. Mírenlas. Ahí están. Son lindas, ¿verdad? Así te ves tú. Son bromas. Ok, ahora vamos a ver las características de las cabras. Porque sí que son diferentes las cabras y las ovejas. Las cabras son animales sociales también, inteligentes y curiosos, con un carácter que se manifiesta a través de su comportamiento reactivo. O sea, reaccionan con facilidad. Lo que nosotros llamamos impulsivos. A ver, ¿cuántos nos parecemos tanto a las cabras, hermano? Empezando por mí, no te estoy señalando. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos edifique y nos perfeccione. Hermano, pero que si he sido impulsivo, he tenido que pedir perdón 1000 veces por ser impulsivo. Las cabras son impulsivas. Ellas reaccionan fácilmente a cualquier cosa, reaccionan fácilmente. ¿Cuántos reaccionan fácilmente? Medita se ríe mucho. ¿Por qué se ríe tanto? Ok. Ok. ¿Cómo dice? Ok. Se manifiesta su carácter a través de su comportamiento reactivo, un comportamiento exploratorio más allá de lo normal. Exploratorio. Ustedes nos han visto a las cabras cómo se encaraman en cualquier cantidad de sitios. La oveja no hace eso. La cabra sí. Ustedes no, esas son cabras locas. Ustedes no han visto, hermanos, que a veces parecen cabras locas, metiéndose donde no tienen que meterse, y mirando lo que no tienen que mirar y oyendo lo que no tienen que oír. ¿Ah? Ok. Incluso a veces muestran un comportamiento agresivo. ¿No las han visto así? ¡Pam! ¡Pam! Dando cabezazos. Incluso al pastor que le está dando alimento les dan cabezazos. ¿A qué se les parece esto? A veces cuando nos paramos a señalar y hablar del pastor, es la cabra dándole cabezazo al pastor que la alimenta. Son reactivas, son agresivas. Las cabras tienden a enfrentar al atacante cuando se ven amenazadas, a diferencia de las ovejas que huyen. Las ovejas son dóciles, ellas no son agresivas. Las cabras sí. Y las cabras no solamente atacan a su atacante, las cabras también atacan al que las defiende, al que les alimenta, al que las cuida, también las atacan. Yo no sé cuántos han visto un hombre que está en la orilla de una laguna pescando. ¿Perdón? Sí. Ese está. Lo tienen en la mano. Ajá. Miren lo que hace. Miren lo que hacen las cabras. Fíjense eso, miren. Coge viaje, hermano. Qué bárbaro. He aquí una cabra. Ok, bueno. Ellas son reactivas y agresivas.
son inteligentes, tienen memoria. Tratan de demostrar dominio dentro de los grupos, utilizando sus cuernos. Hablando del animal, ellas tratan de mostrar o establecer dominio en los grupos donde están, utilizando sus cuernos para establecer jerarquía, utilizando su fuerza para establecer autoridad. ¿Sabes que la autoridad de Dios no tiene poder por fuerza humana? Por eso Jesucristo dice: habéis visto los gobernantes de las naciones, ellos se enseñorean de ellas, y sobre los otros ejercen potestad como si fueran sus dueños y los oprimen. Pero entre nosotros, dice Jesús, no será así. El que tenga más autoridad entre ustedes será el que más sirve. No sé si lo notan. La cabra, a la fuerza y con golpes, quiere establecer autoridad. La oveja, con buen ejemplo, con amor, capta esa autoridad. ¿Sí entienden? Así como Jesús. Por eso a Jesús no se le llama la cabra de Dios, se le llama el Cordero de Dios. Cordero es sinónimo de oveja. Son dos nombres que se le da a una misma especie de animal, pero nunca lo confundan. Nunca que miren cordero está hablando de un chivo o cabra. Chivo o cabra es lo mismo, cordero y oveja es lo mismo, pero el chivo y la cabra no son lo mismo que la oveja y el cordero. ¿Estamos claros? Eso es lo que estamos diferenciando. Fíjense la foto esas son cabras, chivos. Si ustedes notan, en su fisionomía son diferentes incluso a las ovejas. Pero ustedes ven toda la foto de las ovejas en los prados. Y ustedes ven casi toda la foto de los chivos y las cabras encaramadas. Les pregunto, miren esa foto. ¿Hay allí pasto y alimento para comer donde está encaramado ese chivo? Entonces, ¿qué hace ahí? Pongan otra, por favor. No importa que sea la que ya habían puesto de ellos. Bueno, por lo menos esa va corriendo, pero está en el pasto. Pongan la otra, por favor. Ahí, miren eso. Ahí se está subiendo, no sé, en una estructura de madera. ¿Ven ustedes pastos ahí arriba? Entonces, si no hay pasto allí arriba para alimentarse, ¿qué hace allí? Hermano, a veces somos así. A veces andamos encaramándonos donde no tenemos que encaramarnos. A veces estamos asomándonos donde no tenemos que asomarnos. Eso es lo que estás en peligro. Si esa tabla se le voltea, lo que se puede es matar la cabrita esa. Hay muchas cosas más que hacen las cabras. El pastor, amándolas, a la mano video 13, me avisan cuando esté listo. El pastor tratando de amarlas, de llevarlas, de cuidarlas, de protegerlas, de sacarlas del peligro. Y ellas bravas con el pastor porque el pastor les está hablando de eso. Molestas con el pastor porque el pastor les está hablando de sacarlas del peligro. Y sacarlas del peligro es acercarlas a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Y el pastor orando por ellas y tratando y ellas golpeando. ¿Estamos listos con el video número 13? Ok. Hay muchos lugares en el campo donde se tiene que fabricar un bozal de la siguiente manera. Se corta una horqueta de madera y se le coloca la horqueta en el cuello y se la amarra.
Porque son tan entrometidas las cabras que hasta entre las cercas que se les ponen para que ellas no se vayan, se meten y se atraviesan para los otros lados. Fíjense eso. El pastor la quiere sacar del fuego, ella se quiere meter el fuego y quemarse. Y el pastor para afuera con ella y ella para adentro. ¿Quién entiende eso? Miren. No entiendo. ¿Cuántos se quieren quemar? Yo no me quiero quemar. Bueno, esas son características de las cabras, ¿ok? Y qué tremendo, qué esperanza que nuestro Señor Jesucristo hace una transformación en nuestras vidas. Quiero decirte que si todavía hoy hay áreas en tu vida que se parecen, quizás cuando describía los dos tipos de animales, hay características de las ovejitas que nosotros nos identificamos, pero también hay características de las cabras donde nosotros nos identificamos. Quiero decirte que no te sientas por eso señalada o señalado, ni tampoco desalentado, porque aquí está el buen pastor Jesucristo y Él es especialista en transformar las cabras en ovejitas dóciles. Y hay algo en nuestra sociedad que está tergiversado. Por ejemplo, el carácter, una de las cosas importantes que nos permiten a nosotros obedecer o no a Dios, caminar hacia bendición o no. Una de esas cosas importantes es el carácter, tanto que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Soberbia es el síntoma de un carácter, pero que Él le da favor y ayuda al humilde. La humildad es síntoma de un carácter. Ahora, nuestra sociedad y psicología le llama carácter fuerte a aquellos que fácilmente se enojan, se molestan, se ponen bravos. Tiene el carácter fuerte. Mírale la cara cómo la pone. Desde el punto de vista de Dios, este carácter que fácilmente es volátil y se pone bravo y molesto, no es fuerte, es un carácter débil. ¿Por qué es débil? Porque no tiene dominio propio, porque no gobierna sus propias emociones, su propia alma, su propio cuerpo y su propia lengua. La palabra de Dios lo dice en el libro de Santiago. Miren cómo los grandes barcos, siendo naves tan grandes, con un timón tan pequeño, se domina para donde el marinero la quiera llevar. Miren cómo los caballos y bestias, con un bozal, el que las monta las domina por donde quiere. Pero la lengua del ser humano dice, no se ha podido domar con esas cosas. O sea, que son lenguas de cabrita y no dóciles de ovejita. Entonces, el carácter débil para la sociedad es aquellas personas que son dóciles, que son mansas, que no tan fácil es así que se van a poner bravos y molestos, que tienen templanza para aguantar. Pero según la Biblia, esos son los que tienen carácter fuerte. Aquellos que aguantan, aquellos que se saben dominar, aquellos que tienen templanza, dominio propio, esos son los que tienen carácter fuerte. Es algo totalmente opuesto, ¿ok? Jesucristo es especialista en transformar nuestras vidas y hacernos esa metamorfosis de cabras a ovejas. Pero yo quisiera, porque Dios así me lo puso en el corazón, que nosotros miremos, porque a veces decimos, lo he escuchado 1000 veces, lo escucho en mi entorno cristiano. No, ese ya no cambia. Loro viejo no aprende a hablar. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Qué va? No gastéis pólvora en Samuro. ¿Cuántos han escuchado eso?
Eso que va, eso ya no, mijo, nada. La cabra siempre tira para el monte. ¿Cuántos han escuchado ese? Pues yo quiero decirte que sí, que hay esperanza, que Jesucristo cambia las cosas. Jesucristo cambia aún los animales. Jesucristo cambia a los animales a través de nosotros, les da forma, los domestica, los enseña. A las fieras más salvajes Jesucristo a través de nosotros las domina y las convierte en animales dóciles, obedientes a lo que se quiera hacer con ellos. Cuanto más, si el Señor lo hace a través de nosotros sobre animales y fieras, cuánto más no lo va a hacer en nosotros, ¿sí o no? Entonces tenemos esperanza, ¿verdad que sí? Nadie lo va a decir, todos nos los vamos a llevar dentro guardado para hablarlo con el Señor y tratarlo en los siguientes días. Pero algunos seguros vamos a decir, bueno, yo soy más o menos oveja, pero bastante cabra. Y otros vamos a decir, bueno, yo soy un poco menos cabra y más oveja. Otros van a decir, soy una cabra completa. Y quizás algunos dirán con alta autoestima espiritual, yo soy un cordero de corderos. Cuidado con esos que dicen ser corderos de corderos. Pero vamos a sentarnos con tranquilidad, aunque lo están. Vamos a ver unos cuantos videos que son prueba y ejemplo de cómo la naturaleza misma puede ser domesticada, puede ser dominada. Y yo quiero que a lo largo de los videos ustedes noten tanto el cambio en algunos animales, desde que se agarran hasta que se terminan mostrando en el video, cómo estaban antes, cómo están después. También algunas actitudes, y se van a fijar algo que noté. Y es que en casi todos, la esencia que mueve a los seres humanos a tratar a esos animales para ser domesticados y transformados es amor. Los seres humanos le han dado amor. Y a través de ese amor, estas fieras han sido cambiadas. Video número 1, por favor. Ok, quiero decirles que ninguno de los videos que les voy a presentar ahora son hechos con inteligencia artificial. Todos son videos reales, ¿ok? Y noten que esto es un felino una fiera, pues, en el mundo salvaje. Eso puede llamarse una pantera, es una pantera. ¿Y en qué condición la encontró esa gente? Había caído en una trampa de osos o algo similar. Estaba allí con la pata partida, agarrada por aquello. Por eso llegan cerca de ella. ¿Qué hacen? La duermen y la comienzan a tratar. Pero no a tratar para matarla o para subyugarla, sino que le dieron atención. Y entonces, ¿cómo terminó siendo ese animal? Terminó acostado con aquella docilidad de cualquier gatico, de esos que tenemos gatos en la casa, pero un gato gigante. Transformada su carácter y su temperamento, totalmente transformado por la atención y el amor que se le entregó. Video número 2, por favor.
Ustedes pueden creer eso. Es un oso salvaje. Después de haberle atendido, por eso es que cuando uno, yo no sé cuántos han vivido esta experiencia, cuando uno agarra esos perritos callejeros que llegan esbaratados y uno por compasión, ahí no lo mueve que está bonito, porque a veces llegan que parece, las costillas parece un arpa, de flacos que están enfermos, llenos de garrapatas, y se atienden, se les da atención, se les da medicina y se les da alimento. Esos perros se convierten en los mejores amigos de esas personas que les atendieron. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero a lo largo de mi vida lo he visto. Y se convierten en el mejor amigo que, bueno, es increíble, pues la manera como ellos protegen. Esto es un oso y es tan domesticado que al final, mira cómo termina aprendiendo las cosas que le enseña el amo, e incluso él le pasa la mano por atrás y el oso se la pasa también. Es algo bien tremendo, se acuesta a dormir igual que él. Vamos a ver ahora el video número 6. Esto es uno de los animales más peligrosos del mundo. Las orcas, que le llaman las ballenas asesinas. ¿Ok? ¿Quién iba a pensar que un animal tan grande, con tanta fuerza, pudiera ser dominado por un hombre, hablando de su tamaño físico insignificante en cuanto al tamaño de ese animal? Animales que casi lo que le falta, uno dice, los maracuchos decimos, lo que le falta es hablar, porque todo lo que ellos dicen que hagan los hace. Apenas les estoy pasando un pequeño extracto, pero ellos le hacen señas para que le echen agua a la gente y ellas con la cola le echan agua a la gente. Ellos le hacen señas para que jueguen con la pelota y ellos juegan con la pelota. Ellos le hacen señas para que vuelen fuera del agua y pasen por un arco y ellos vuelan y pasan por el arco. Es tremendo, ¿no? Pero todo eso se hace con dedicación. Se le cambia el carácter de un animal salvaje a quienes le denominan orcas, ballenas asesinas, y se termina convirtiendo en un amigo del ser humano. ¿Ok? Vamos a ver el video número 3. Este es un caballo sin ojos, pero tiene 3 récords Guinness. Endo perdió la vista a los 8 años debido a una enfermedad y tuvo que someterse a la extracción de sus ojos. Su mundo quedó envuelto en oscuridad de un momento a otro. Se quedó inmóvil en su establo, temblando, con miedo de dar un solo paso. Su dueña, Morgan, sabía cuánto temía la oscuridad. Al principio, le hablaba con suavidad todos los días, guiándolo con paciencia. Para Endo, Morgan se convirtió en sus ojos. Al principio, no corría, no saltaba, ni siquiera se alejaba de Morgan. Pero ella nunca se rindió. Día tras día, lo llevó a correr, a enfrentar obstáculos, a superar sus miedos. Y poco a poco, todo cambió. Endo empezó a correr, aprendió a saltar, comenzó a desafiar lo imposible. Hoy, este caballo ciego tiene 3 récords mundiales. El más asombroso, el salto más alto de un caballo ciego, 106 centímetros. Perdió los ojos, pero nunca perdió su espíritu. No solamente porque es un caballo ciego, o sea, no ve nada. No solamente aprendió a caminar, aprendió a saltar. O sea, la esencia de poder saltar, es venir y frente al obstáculo analizarlo y en base a lo grande del obstáculo hacer el brinco. Por eso me impacta mucho, ¿no? ¿Cómo Dios le dio al ser humano la capacidad de enseñorear sobre el animal? Pero si ese caballo hubiese sido dejado así a un lado, no, está ciego, déjenlo allá, ese no se puede utilizar, ese está ciego. En pocas palabras, no sirve porque está ciego. Hubiese llegado a eso, pregunto para reflexionar, ¿por qué un caballo ciego llega a romper un récord mundial? Porque hay alguien que sintió compasión por él y amor en su corazón y comenzó a dedicar día a día en su vida un tiempo para darle amor a ese animal. Y bueno, los que no conocen mucho la escritura o quizás tengan un poquito de inquietud porque esté hablando con tanto amor de los animales, quiero decirles que la Biblia dice el proverbio que el justo ve de la vida de su bestia. Es decir,
el ser humano que tiene a Dios en el corazón ama y cuida a sus animales. Y si ustedes leen, cuando pasó lo de Jonás y Nínive, también Dios habló al profeta y le dijo: ¿no iba yo a tener compasión de todos los habitantes que hay en Nínive y de los animales que hay allí con ellos? Si ustedes quieren lo buscan, pero ahí está en la palabra. Así que sí es de Dios que alguien ame a los animales y que los cuide. Y fíjense, esto es un ejemplo de vida. Un caballo ciego que había perdido la perspectiva totalmente, alguien que se dedica con amor, con esfuerzo, con tiempo, lo llega a formar y a ser un campeón mundial. ¿Ok? Video número 4. Esto es un caballo de la realeza británica. Son caballos que están formados, así como los soldados, para estar erguidos de una sola forma. El escrito de ese video decía: este caballo rompió el protocolo. Y fíjense para qué lo rompió. Es un caballo inmenso. Miren el tamaño del hombre. Es un soldado, debe ser un hombre bastante alto. Y miren el tamaño del caballo. Pero el caballo rompe el protocolo para hacerle cariño al soldado que tiene al lado. A veces los animales aprenden más de amor que nosotros, ¿verdad que sí? Pareciera que así fuese. Ok, vamos con el video número 5, por favor. Yo creo que si yo voy en ese carro safari, ese león se monta ahí, no me ven el polvo. Obviamente ellos lo permiten porque ya saben que es un león domesticado y enseñado. Fíjense eso, él se sube a darle cariño a la gente. Ese es un león, también es una fiera, ustedes lo saben. ¿A qué punto los podemos llevar? Video número 7, por favor. Presten atención. Más obedientes que cualquier cristiano. Oh my gosh, you okay? Are you? Hello. 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 Can you say mama? Can you say mama? Look, 2 hands. Hey, okay. And walk. Go. Ok. Sigo resaltando lo que ocurre cuando se le dedica tiempo. Estamos hablando de animales. Cuando se le dedica tiempo y amor, ¿no? Y enseñanza. Y sigo resaltando también la capacidad que tiene un animal de aprender la obediencia. ¿Ok? Mientras tanto, las cabras, número 9, por favor. Mientras tanto, las cabras andan en lo suyo. Mientras los perros, los gatos, los osos y los leones están aprendiendo.
O sea, no se le ocurrió un lugar más peligroso que ese. Cables de alta tensión y quizás a 6 metros de altura. Si se cae de ahí no queda ni papilla. Pero así son las cabras. Y así a veces somos los cristianos que no nos hemos dejado domesticar o que no nos hemos dejado llevar de cabras a ovejas. Que entonces lo que hacemos es buscar el alimento donde no está. Y eso lo que hace es que nos pone en peligro, ¿ok? Esto no es un montaje, esto es una realidad. Fue una noticia hace unos días. Esa cabra comiendo allí en ese lugar, tremendo, tremendo. Vamos a ver el video número 8. Pero ellas se pueden domesticar. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. You like them? Good. Oh, the big God. Típico de una cabra. Sharing with the baby goat? Yeah. He's watching. Yo no sé si ustedes lo notan, ¿no? Pero esas ya están domesticadas. Y ellos están jugando, pero no están maltratando. Lo han aprendido, ¿no? Fijémonos en el video número 11. Este que les voy a presentar no tiene tamaño, pero qué salvaje es. Así a veces somos los cristianos. No tenemos tamaño, pero qué salvajes somos. Mire. Le quiere dar cariño y él le tira patada. Fíjense después. Se parece a Jan y a Darío. ¿Dónde está Darío? No en lo chiquito, no en lo salvaje. Pero siempre aprenden. Y finalmente, con dedicación y amor, se pueden transformar las cabras agresivas en animales muy amorosos. Termino con el video número 12. Por favor. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada e o amor que ganhei. Ahí está, fíjate. Só eu sei. Hoje eu Ok. sei. Gracias por prestar atención. que me dei. Quería mostrarles la naturaleza de ellas sin ser domesticadas y de ellas domesticadas. Cómo son las características de los animales y cómo son ellos enseñados y formados. Les pregunto, esto es para reflexionar. ¿Será que aquellos que decíamos, no, esto como que no lo voy a cambiar yo nunca? ¿Será que nosotros no tendremos esperanza de que el Señor nos forme y nos cambie? ¿Será que Dios no puede terminar la obra que empezó? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y leemos allí desde el verso 16 y dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pensemos en eso. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través del amor de Dios, nuestras vidas son transformadas.
ese crecimiento en nosotros, emocional y espiritual, nunca debe parar. La palabra de Dios es clave en decir: estamos persuadidos de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, dice así, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Hasta que Él venga. Así que no tires la toalla, no pierdas la esperanza. Si hoy caíste en el pecado de la ira, si hoy caíste en cualquier tipo de pecado, mira a Cristo, no te alejes de Él. La cabra se aísla, la oveja se acerca. Mira a Cristo. Cristo te va a perdonar, Cristo te va a limpiar, Cristo te va a domesticar y te va a hacer una ovejita completa. Amén. ¿Ok? Esa es nuestra esperanza. Él nos transforma, Él nos renueva a través de su amor. Mateo capítulo 15. Vamos a leer allí en el verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo les decía que muchas veces nosotros, no solamente cuando Cristo llega a nuestra vida, sin lugar a duda que somos cabras, pero a veces somos peores que cabras. Y este es un ejemplo bíblico. La mujer era de Canaán, era cananea, era de un pueblo gentil, no era judía. Pero ella está despertando en su corazón una esperanza en Jesucristo, una fe en Jesucristo, en su aflicción, en su necesidad. Y cuando ella clama esa ayuda, Jesucristo le dice: he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, luego la mujer insiste y Jesús le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Imagínense esto. El que no conoce la historia bíblica va a tildar a Jesús de arrogante, de duro. Pero el que conoce la historia bíblica y el contexto en que Jesús le habla esto, entiende que la gente de Canaán era gente terrible, era gente pagana, era gente que odiaba a Dios, que le daba la espalda a Dios y que lo de ellos era ir en pos de dioses falsos. Fornicación, idolatría, satanismo, rituales demoníacos terribles. De ahí viene que Jesús le haya respondido: no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque si usted lee en Apocalipsis, dice que en el reino de los cielos
no entrarán los perros. Utiliza ese término. Y cuando usted ve lo que él describe hechiceros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, idólatras y mucho más. Él describe con esas actitudes espiritualmente a los perros. Les dice así, porque está haciendo también aquí una alegoría con un animal, para ver si el ser humano abre los ojos y entiende. Por ejemplo, cuando él habla en la palabra y dice que el ser humano cuando llega a Cristo, Cristo lava su vida, sus vestiduras, su alma, su corazón lo limpia. Y dice, pero si ese ser humano se vuelve atrás del camino de la justicia y la santidad, dice así, vuelve el perro a su vómito y la puerca que estaba lavada a revolcarse en el cieno. O sea, regresa a un estado de animal sucio. Entonces, a veces estamos peor que las cabras, quizás como los perrillos. Pero si clamamos a Cristo, Cristo nos va a cerrar el oído. Fíjense que al principio le dice que no, porque él tenía un objetivo que cumplir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a la insistencia de la oración de la mujer, Jesús accede y su petición es concedida. Y la hija de la mujer es sanada. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si el Señor escuchó a esta mujer y la atendió en su dolor y la atendió en su angustia, ¿cuánto más el Señor nos va a escuchar a nosotros? Nos va a atender en nuestro dolor, nos va a atender en nuestra angustia, nos va a atender en nuestro carácter. Señor, ayúdame. He escuchado mujeres y hombres de Dios decir, no me entiendo ni yo mismo, no me soporto ni yo misma. ¿Han escuchado eso? Quiero decirte que cuando tú misma no te soportas, Jesucristo está allí amándote. Y cuando tú mismo no te entiendes, Jesucristo está allí entendiéndote. No hay otra cosa que hacer. Ir al buen pastor, al pastor que sabe agarrar una cabra siendo cabra. Le da amor, le da atención, incluso cabra ciega como el caballo. Ciegos espiritualmente. Nos da amor, nos da atención, nos abre los ojos y nos convierte finalmente en ovejas inteligentes, con los ojos espirituales abiertos, que pueden ver sobriamente el propósito y la voluntad de su Señor. No vale lo que nosotros éramos, sino una nueva creación. Dios ha venido con el propósito de hacer en nosotros una nueva creación. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6. Le pido a los músicos que vayan subiendo. Estamos finalizando la predicación. Gálatas capítulo 6. Y leemos el verso 15 y 16, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y fíjense que esa palabra se cumplió en aquella mujer cananea. La mujer cananea no era circuncisa porque no era judía, mucho menos circuncisa, pero clamó a Cristo, al que es Salvador de los judíos y de los gentiles también, y Cristo le concedió su petición. Y sigue diciendo: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Finalmente, leemos en el Salmo 23. Terminamos con analizando esta lectura, que realmente es un salmo muy conocido, pero creo que debemos conocer un poco más, no de sabernos la letra que dice, sino de la esencia y el significado que puede tener en nuestras vidas. Este salmo, aunque corto,
describe en un resumen de 6 versículos lo que puede ser la vida del ser humano frente a un Dios que es el pastor nuestro. ¿Ok? Frente a un Dios que se le obedece o que no se le obedece. Y dice allí, lo vamos a ver como ahí está escrito, desde la perspectiva de que somos ovejas, no cabras, y de que Él es nuestro buen pastor. ¿Ok? Y dice, Jehová es mi pastor. Hoy día, ¿quién está pastoreando tu vida? ¿Quién está guiando tus emociones? ¿Quién está guiando tus decisiones? ¿Quién está guiando tus pensamientos y tus sentimientos? Nada me faltará. Ahí hay una promesa, pero una promesa que va abrazada a una condición. La gente lo dice y lo repite porque queremos refugiarnos en que nada nos faltará. Pero ahí hay algo, hay una esencia para que nada me falte. ¿Y cuál es? Lo primero, que Él sea realmente mi pastor. ¿Y qué es que Él sea mi pastor? Que no me voy a subir como esa cabra loca a comer en los cables de alta tensión, donde apenas hay un mugote de brusquita. Cuando mi pastor me está llevando a praderas de delicados pastos y de aguas de reposo. No me voy a subir ese peligro cuando tengo una pradera segura donde pastar con mi buen pastor. Yo no sé cuántos lo entienden y lo llevamos a lo espiritual y a nuestro diario vivir. Pero si Él realmente es tu pastor, es porque tú le estás obedeciendo, es porque te estás dejando guiar por su palabra. Entonces nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas que nos dan reposo, nos va a pastorear. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque Él nos haya convertido en ovejas, aún en nosotros queda esa naturaleza vieja, carnal. Y quizás en algún momento quisiera desviarnos, pero cuando Él es nuestro pastor, Él nos va a guiar por senda de justicia. Por amor de su nombre lo va a hacer. Él nos va a encaminar siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré ningún mal. ¿Cuándo no debo temer? Siempre. Cuando yo estoy caminando con Dios, cuando yo sé que estoy obedeciendo a Dios, entonces no tengo que tener temor de ningún peligro. Un día Jesucristo estaba con los discípulos predicando por las calles de Jerusalén o de los pueblos vecinos. Jesús le dice, vamos a tal parte. Los discípulos le dicen, Señor, ellos procuraban hace unos días apedrearte y tú dices que vamos para allá. Jesús le dice, el que camina de día no le tiene miedo al tropiezo, porque ve la luz de este mundo y no tropieza. El que camina de noche tiene que temer porque no ve el tropiezo y va a tropezar. Esta alegoría es una alegoría espiritual. El que camina de día, ese es el que camina con Dios, el que se deja pastorear por Dios, no tiene miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, está confiado en Jehová, dice su palabra. El justo vivirá y habitará confiado como un león. Pero en cambio el impío, dice el proverbio, el impío, el que no camina con Dios, dice el proverbio en la Biblia, el impío huye, aún sin que nadie lo persiga. Yo no sé cuántos lo han leído, pero allí está en la palabra. El temor es un síntoma de duda que nos debe acercar a Dios para que Él alimente nuestra fe y confianza en Él. Así como un dolor en el cuerpo es un síntoma que me acerca al médico para que el médico me recete lo necesario para calmar ese dolor, asimismo el temor es un síntoma que me dice, alerta, debo acercarme a Dios para que Dios
me dé la confianza y fe necesaria en Él. Aunque habite en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios sabe que a veces, como ovejas, no vemos el camino a la misma altura que Dios, el pastor, la ve. Nosotros estamos más bajitos. El pastor, que es Jesucristo, está más alto y Él ve más lejos. Donde hay un peligro, donde hay una pradera buena para pastar, para reposar en esas aguas, en esos pastos. Él lo ve de lejos, pero nosotros no. A veces, por nuestra condición de ovejas, podemos tender a desviar el camino. Pero entonces nuestro buen pastor, siempre en esos caminos desviados, encontramos el peligro. Siempre está el peligro. Porque el pastor te va a conducir, como Él es el buen pastor, te va a conducir por camino seguro, por aprisco seguro. Cuando se torna peligroso, el buen pastor está allí con la vara, y con la vara ahuyenta a la fiera, con la vara ahuyenta para que no te dañe, para que no te haga daño. Pero si tú persistes en desobedecer, allí tiene el buen pastor el cayado. El cayado es aquella varillita que la interrumpe un círculo. En ese círculo, el pastor por allí, cuando ve que la oveja se le está saliendo del rebaño, lo extiende, la agarra por el cuello y le desvía la cabeza del camino equivocado hacia el correcto. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si algún día esta vida me confundiera, mi aliento está en mi pastor, que me va a enderezar el paso. Amén. Nuestra confianza en Él. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Puede ser que allí estén los demonios influenciando situaciones para robarnos la paz, para traernos la angustia. Pero nuestro buen pastor, en medio de eso, Él nos está llamando a una característica semejante a esta. Él no nos está llamando a que tengamos paz después que pase el peligro y la angustia. Él nos está llamando a tener paz en medio del peligro y de la angustia. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Adereza mesa delante de ti y de mí, aún en presencia de aquellos que nos quieren angustiar. Él adereza mesa. Unge nuestra cabeza con aceite, con la presencia del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente Él nos llena de su presencia. Y termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿ustedes creen que la cabra llega a ese fin? Nunca. La cabra frente al Señor estará del lado izquierdo. Recordemos el principio. ¿Quién llega a ese fin? Que el bien y la misericordia. ¿Cuántos quieren que el bien y la misericordia y el favor de Dios les acompañen todos los días de su vida? Yo quiero, yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Entonces dejemos que Él nos haga ovejas. Aceptemos el proceso de cambio. Aceptemos el proceso de metamorfosis. De cabras a ovejas, ¿verdad que sí? Y que un buen día todos nos podamos abrazar aquí mismo en la tierra como ovejas, y cuando el Señor venga, allá también como ovejas, ¿verdad que sí? Porque termina diciendo: y en tu casa moraré por largos días. Y esto habla de la eternidad en la presencia del Señor. Señor, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra. Dios mío, si tú ayudas y enseñas al animal ciego, si tú enseñas y dominas el carácter del animal fiera, ¿cuánto más tú nos enseñarás a nosotros, los que tenemos limitaciones sin contar?
Lo que tenemos en nuestra vida, situaciones que nos amenazan con no poder cumplir tu propósito. Cuánto más tú, Señor, eres nuestro suficiente Salvador y nuestro suficiente pastor para sabernos tratar, para formarnos como alfarero. Como a barro tú nos vas dando figura. Nos agarras como a cabras rebeldes, como a perrillos, como a puercos contaminados con el cieno, el estiércol, y nos limpias y nos lavas y nos vas tratando en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y nos vas transformando en ovejas tuyas. Y más allá de las ovejas que tipifican un ejemplo natural, nos conviertes en tus hijos e hijas, guiados por tu Espíritu Santo en obediencia. Señor, te doy gracias. Te pido, Dios, que Monte de Santidad sea una iglesia conocida, porque está compuesta, conformada por ovejas que un día fuimos cabras, sí, claro que sí, pero que al llegar a tus brazos, tú nos has domesticado, tú nos has hecho dóciles, tú nos has convertido en ovejas, tú nos has limpiado, nos has sanado, y que seamos conocidos como ovejas que saben escuchar la voz de su buen pastor cuando les llama, cuando les habla, cuando les instruye, cuando les enseña, cuando les dirige. Que tu iglesia, Monte de Santidad, sepa oír la voz de tu Espíritu Santo. Que no nos confundamos con la voz del enemigo, ni con la voz de nuestra carne. Que podamos ser, por tu gracia, entendidos de tu buena voluntad, mi Dios. Te doy gracias en esta mañana. Te pido, Padre, que bendigas este pasto que me diste espiritual en el corazón de cada uno de tus hijos, incluyendo el mío. Y que esto pueda traer frutos en nuestra vida terrenal y en la vida venidera, la vida eterna. Gracias, Dios, porque cuando éramos cabras y perrillos no veíamos esta salvación tan grande. Nuestros ojos estaban ciegos, no podíamos entender. Pero Cristo, con tu sacrificio y amor entregado por nosotros en la cruz, abriste nuestros ojos espirituales y ahora hoy lo podemos ver, contemplar, comprender y lo podemos abrazar. Gracias por tu amor. Nosotros también te amamos, Padre. También te amamos, Cristo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén y amén.